Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, hoy con Daniela Burlini desde Rosario. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y esperemos que Osvaldo se incorpore dentro de poco, que por ahora no sabemos qué le pasa, que aparezca. Y bueno, vamos a comenzar entonces con una noticia buena, con un adentro. Que en este caso viene de Argentina. Y no es una noticia buena, es una noticia más que buena, ¿no es verdad, Daniela? Es un reclamo esperado y por muchísimos años, y que bueno, se pudo dar hace ¿cuántos días? Poquitos días, el 24 de noviembre se aprobó la ley se le denomina paridad de género, se exige y se eleva del 30% al 50% la representación de las mujeres en los cargos nacionales electivos para diputados y senadores. Y tiene que figurar en forma intercalada un candidato por cada sexo. Una muy buena noticia, Daniela, y esperemos que también sirva de ejemplo para otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Hay una cuestión, fíjate que, digamos, las listas para elegir, para la postulación, es intercalar uno y uno, pero fíjate que en el caso en los partidos, a nivel partidario, no será obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo. Igualmente, cuando se hace la boleta final, tienen que intercalar. Pero acá yo le veo un déficit, no sé, Ramiro, si me sé expresar. Porque ¿cuál es el tema? Está corregido por la postulación final, pero viste que en las internas, cuando se plantean internas los candidatos, que surgen de las internas, se votan, digamos, las postulaciones, que en este caso no exigen que estén intercalados. Con que sea 50, te pueden poner en el 50 abajo. ¿Me sé expresar? Sí, te sabes expresar. Lo que pasa es que me parece que después las propias elecciones de los partidos van a tener que acomodarse a la realidad nacional, ¿no? Claro, ahí después se corrige. Podemos nombrar quiénes son los que votaron en contra. ¿Te parece? Bueno, a ver, ¿quiénes son los que votaron? Bueno, primeramente, ¿cuántos votaron a favor, Daniela? 168 votos a favor. Bastante. Y 4 en contra. Solamente 4 en contra. A ver, ¿quiénes fueron los que se animaron a votar en contra? Bueno, fíjate, el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda con Pablo López votó en contra. Héctor Roquel de la Unión Cívica Radical, Pablo Torello del PRO y Nicolás Massot, jefe del bloque PRO. Y hubo 83 ausencias, que también es muy importante el número de ausentes. De cualquier manera, me parece que ya las provincias han ido... Sí, las provincias que adhirieron, a ver... Si no me equivoco, son Buenos Aires, Salta, Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. O sea que ya está bastante bien, ¿no? Para hacer una ley que se aprobó hace poquito, ¿no? Sí, y también responde a los compromisos que tenemos internacionales, que es la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, porque realmente relegar a un 30% era discriminatorio dentro de dentro de las listas. Esto recién se va a ver reflejado en el año 2019. En las próximas elecciones. Claro. En las próximas elecciones. En la renovación parlamentaria de 2019.
Y estábamos viendo que una noticia que como vos decís, buena, que Argentina está entre los 9 países. 9 países de la región que tienen así dispositivos legales que protegiendo, digamos, ¿no? La igualdad de la mujer en materia de las elecciones, ¿no? Ajá. La paridad de género, digamos. Entonces no está mal. Y vamos a leer los países que son. A ver, ¿cuáles son, Ya que Daniela? estamos. ¿Cuáles son? México, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Panamá, Honduras y Venezuela. Vamos a ver si ahora pues, hay un cambio de vientos políticos aquí en Brasil y también conseguimos alguna reivindicación. ¿Y en Brasil cómo están? ¿Cómo es el porcentaje? Malísimo. En el Senado nada más el 10% de las senadoras pertenece al género femenino, ¿no? Mucho menos. Y eso en un contexto en el cual, digamos, lo que se llama la banca de la Biblia, o sea, un sector transversal de diversos partidos políticos se vienen oponiendo a todas las luchas de las reivindicaciones de las mujeres. Inclusive colocaron en pauta la semana pasada, como habíamos dicho, ¿te acordás, Daniela? Una ley que prohíbe el aborto aún en los 3 casos en los que la ley penal los permite. Que aclaremos, son casos que se permiten desde 1921, o sea que retrocedemos a la ley penal anterior a 1921, que son cuando son embarazos frutos de una violación, o cuando hay grave peligro para la vida de la madre, o cuando hay poca expectativa de nacimiento del hijo en todas sus facultades, principalmente lo que se le llaman los niños anencefálicos, que son los únicos 3 casos que permite la ley, que ya los permitía desde 1921. Entonces ahora esta bancada de la Biblia, como se llaman, aquí hay 3 sectores muy conservadores que se conocen dentro de la política brasileña como las 3B: el boi, la bala y la Biblia, o sea, las vacas, boi, ¿no? La bala, la industria armamentística y la Biblia. Entonces son los que trabajan de alguna manera mancomunadamente o a veces asociadamente para algunos temas, casi siempre de retrocesos sociales. Y bueno, Daniela, ya que estamos hablando de mujeres y de noticias buenas, vamos a hablar de una noticia también bastante buena de Argentina, otra dentro. Y tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que de manera inmediata se tomen las medidas protectivas con relación a Milagros Sala para que abandone la cárcel en la cual está arrestada, ¿no? La de Alto Comedero. Ya habíamos dicho que anteriormente la Comisión Internacional de Derechos Humanos había dictado una cautelar, ¿te acordás, Daniela, no? Sí, pero claro, digamos, volvemos a estar como en el estado anterior. Claro, pero ahora en lugar de ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte Interamericana. Con lo cual ya tiene más peso y va a darle, y va a significar sanciones al Estado argentino en el caso de incumplimiento. Y es bien específico ahora. Le están pidiendo que sustituya la prisión preventiva por el arresto domiciliario, pero en el domicilio de ella, no en la otra casa como la habían llevado. ¿Te acordás, no, Daniela? Sí, una situación y creo que le pueden poner una pulsera electrónica, ¿no es cierto? Se puede resolver así, retenerle el pasaporte, que es lo que se hace. Claro. Ajá. O que se presente en el juzgado una vez por semana y no que tenga que salir a saludar a los gendarmes 3 veces por día, que era una actitud totalmente vejatoria. Sí. Y bueno, es fundamentalmente cautelar, porque protege los derechos humanos y busca evitar daños irreparables a la persona. Esto no lo hacen en consideración de Milagros Sala, lo hacen en consideración a cualquier ser humano, Daniela. Eso es una cosa que tiene que quedar claro. Además de ser Milagros Sala, una diputada del Parlasur y una dirigente social, lo deberían hacer con cualquier ser humano. La Corte inclusive recordó que debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve su responsabilidad penal, o sea, el principio de la inocencia, el principio de la presunción de la inocencia, y que por eso, como corresponde en doctrina penal liberal decimonónica, la regla debe ser la libertad del procesado, no su internamiento. Seguro. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema?
Vamos a escuchar ¿Qué cosa. tenemos para escuchar? Bueno, ya que estábamos hablando de mujeres, te propongo que escuchemos a La Chicana y un tema llamado El Tesoro de los Inocentes. ¿Vamos? Vamos. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo y después a también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz. Cicatriz parece sangre y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Placer que es cruel, le echas el guante a tu pena, allí nomás el sol cocina lento, siempre está placer que es cruel, flor de labio, con tus dolores, allí nomás, y vida con tu sangre en el suelo, que no haya nada entonces, vida mía. Bueno, seguimos aquí con el programa después de haber escuchado a La Chicana y vamos a hablar de una noticia muy triste. No le vamos a poner música ni nada, ni copete ni nada, porque es una noticia que realmente nos entristece y nos llena de congoja, que es el desaparecimiento del submarino Ara San Juan acá en Argentina. Y aprovechando un poco que este programa se escucha mucho, principalmente en Estados Unidos y en Europa y en Japón, y aquí también en Brasil, aprovechando, dando alguna luz sobre algunos hechos. El domingo, aquí en Brasil, los dos principales canales de televisión tienen programas, revistas dominicales a la noche, ¿no? Tanto la Red Globo como la Record, que son programas que empiezan a las 8:30 de la noche y terminan a las 10:30, son 2 horas y media de programa más o menos, 2 horas y media. Y los dos hicieron referencia al desaparecimiento del submarino y a los 44 tripulantes.
Pero aprovechando ahora que están ustedes en Argentina, me gustaría que nosotros aclaráramos algunas cosas. En el reportaje que se hizo en la Red Globo estaba relativamente bien realizado, pero en la otra emisora, en la Red Record, realmente daba la impresión de que por causa de la desinformación, como que el submarino era una chatarra y que fue una acción irresponsable del gobierno haberlo puesto a navegar. Y se decía que el submarino tenía 35 años de antigüedad y que por eso había tenido una avería y que eso lo habría llevado al hundimiento. Y bueno, y acá me gustaría que nosotros aclaráramos algunas cosas, por ejemplo. Es verdad que el submarino es un submarino bastante antiguo, ¿no es verdad, gente? Sí, acá fue entregado en el 84, 86 más o menos. La compra había sido en el 74. Ahí se había decidido la compra, pero recién se lo construye en Alemania y lo entrega la Armada Argentina en el 84. O sea que esa información procede, es un submarino bastante antiguo y ya tenía la vida útil, digamos, terminada, ¿no? Ya. Uno, cuestiones técnicas no siempre conoce, pero lo que se dice es que en el 2008, me parece 2007, se hizo lo que se llama la reparación de media vida, que es habitual que se hagan los submarinos, porque por el alto coste que tiene individual, se suele hacer una reparación, sobre todo que fue lo que pasó en este caso, se cambiaron las baterías, y para cambiar las baterías hubo que cortar el casco, abrirlo y después volverlo a soldar. Si se le hace algunos cambios del equipamiento para ir modernizándolo, actualizándolo, el software y algunos productos de electrónica que son los que más rápido entran, o sea, que se ponen antiguos en realidad, la chapa y todo lo demás no están así. Los barcos y submarinos de la Segunda Guerra Mundial siguieron funcionando 40 o 50 años después, ¿no? Entonces no sé si eso es tan así, si era tan antiguo, o sea, eso. Es interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, porque esa es la información que yo tenía, inclusive todo el proceso de la actualización de los principales componentes del submarino, como eran el motor, el sistema eléctrico, las baterías, que es la parte esencial del submarino, había sido hecho a nuevo prácticamente. O sea, es muy difícil saber en este caso qué fue, si es antiguo o no. O sea, es antiguo en tiempo, diríamos, pero no sé si realmente esa fue la causa por lo cual el submarino no tuvo lo que no se sabe qué pasó. Diariamente, anualmente, hay que hacerle mantenimiento. A mí lo que me preocupa es algo que siempre digo, ¿no? Que todos los ejecutivos replican, ¿no? Cuando se va uno e ingresa otro, que es el control que tiene que ver con la ejecución del presupuesto y de los gastos, que ahora me parece que yo los pondría en tela de juicio, ¿no es cierto? Anda rondando, no sé si lo leyeron, salió también publicado en Nación y en Clarín, que se inició un expediente administrativo por situaciones, digamos, que no estaban claras en la ejecución del presupuesto, en donde parecía que había contrataciones que se contrataban con terceros y eran trabajos efectuados por la misma Armada. Bueno, el inefable Ollarvide cerró todo y a la persona que hizo la denuncia lo pasaron a retiro. Sí. Eso, independientemente de que puede ser alguna anecdótico, lo que sí es concreto es que la forma de ejecutar el presupuesto en estos presidencialismos tan centrales y tan fuertes generan este tipo de cuestiones. No hay un control de ejecución. Nadie sabe, o sea, no se clarificó quiénes son. Sí, se habla de una empresa que se llama Tandanor y de Domecq, de los astilleros Domecq, pero no está claro ni está, digamos, rendida la cuenta de cuánto se invirtió, cómo fueron los contratos. Está bien que hay una cuestión que puede llegar a tener que ver con el secreto, a lo mejor por lo que se plantea, vieron, de que se dice es un secreto de Estado, por la seguridad, bueno, la defensa, bueno, todas esas artilugios para mantener en el oscuro cómo se ejecuta la plata de los argentinos. O sea, yo
no pongo en duda cualquier hipótesis de lo que pueda haber sucedido, pero ahora voy a decir algo que no le va a gustar a nadie, pero el día que los hijos de los presidentes, de los diputados, de los senadores, de los jueces, integren la tripulación de algún submarino, ese día tal vez las cosas sean diferentes. Pero mientras sea gente del interior, de Jujuy, de Tucumán, de la provincia de Buenos Aires, del pueblo de lo más de a pie, pasan estas cosas. Porque ninguno de todas esas mangas de malnacidos va a poner la vida de sus hijos ahí adentro. Y entonces pasan las cosas que pasan. Ni van a subir un tren para ir a trabajar, por lo que pasó en Once me estoy refiriendo. No le va a gustar a mucha gente de muchos partidos, no me importa nada, pero es lo que sinceramente pienso y lo vengo pensando hace muchos años, porque el que se va, porque se fue, y el que vino hace exactamente lo mismo, y se viene repitiendo desde que tenemos este poquito ejercicio de la democracia, hace 35 años, pasa siempre lo mismo. Bueno, aquí la realidad en Brasil dice que es exactamente igual, y lo mismo que estás diciendo, Daniel, es lo que se escucha por aquí. Los hospitales van a mejorar únicamente el día que los políticos y los hijos de los políticos se curen en los hospitales públicos, ¿no? Nosotros tenemos algún tipo de envidia con algunos países del norte de Europa porque los políticos van a trabajar en transporte público. Y eso es señal de un país que está socialmente desarrollado, ¿no? Y no cuando tengan, como es aquí en Brasil o como también es en Argentina, que el transporte público normalmente es de deficiente para abajo, y los políticos tienen chofer 24 horas por día y se mueven, inclusive ni siquiera acá en Brasil por aviones de línea, se mueven los aviones de la Fuerza Aérea Brasilera, ¿no? Es verdad lo que estás diciendo, no sé si a algún político le va a gustar o le va a dejar de gustar, pero sí, es una realidad. Yo siempre me acuerdo que ustedes habrán escuchado siempre que en el gobierno norteamericano existen dos líneas, lo que son los halcones y las palomas, ¿no? Que generalmente los halcones son los republicanos y las palomas suelen ser los demócratas, aunque a veces se mezclan un poco. Y siempre lo que se decía es que, sobre todo en los últimos años, cuando Estados Unidos tuvo todas estas intervenciones en países extranjeros, de Vietnam para adelante, que los hijos de los halcones nunca estaban en el ejército, ni en la armada, ni en la fuerza aérea. Los hijos de los halcones siempre conseguían que se los eximan los que más promovían o tendían a la promoción de los enfrentamientos bélicos por parte de Estados Unidos, sus hijos nunca estaban. Y está comprobado porque ninguno de todos los que se pueden ver jamás fue al frente o estuvo en el combate. Sí, eran los hijos de inmigrantes, los hijos de latinos, los hijos de los que recién habían conseguido su carta de ciudadanía, todo eso se iban, pero no. Por lo cual un poco abona lo que estaba diciendo Daniela antes. Bueno, gente, vamos a esperar entonces que haya noticias más oficiales, que tengamos, para no entrar a barajar las diferentes teorías de la conspiración que anden circulando por internet y por algunos portales de noticias no tan confiables, y vamos a escuchar una canción. ¿Qué les parece? Para después hablar del tema de que nos ocupa hoy. Dale. Vamos a escuchar al Cuarteto Cedrón y un tema llamado Polka de la tarjeta de cartón. ¿Quién no conoció el peinado que usaba misia peliza? Sus polleras con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón. Y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocan victoria, los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de cartón.
Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaba lo de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A las reuniones con madre, comer todas por semana, ay, bioclopti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entre velos. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Farolito querosene del almacén de profumo, mozos que se iban al humo si le seguían el tren, moño sin tacharolado, puro corte y confesión, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se formaba Corrió al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Patis de cielo entoldado con estrellas de ocasión, a no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polka de cintura fina, ni peinaba la banana, polka que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, hicimos hablar del tema que nos proponíamos hablar de hoy y que lamentablemente es un nuevo escalón más dentro de una escalera de absurdos y represión que viene ocurriendo en Argentina y que tuvo su comienzo en el mes de enero, precisamente entre el 10 y el 12 de enero, en la represión en los indios mapuches, en la localidad de Leleque, en las tierras de Benetton. ¿Te acordás, Osvaldo, que lo habíamos visto en aquel momento? Sí. Y que habíamos visto que de milagro no se había producido una muerte, porque de un balazo le desfiguraron la mandíbula a uno de los representantes de los pueblos originarios que estaba simplemente reivindicando el derecho a la tierra. O sea que sí, por centímetros no tuvimos la primera muerte en aquel momento. Claro. Sí, tal cual. Pues tuvimos el caso de Santiago Maldonado, del cual ocurrió el 1 de agosto, y del cual tanto hemos hablado en este programa y que no dejaremos de hablar nunca. De hecho, con relación a Santiago Maldonado, la semana pasada salió la autopsia y parece que murió ahogado y de hipotermia, pero falta todavía, no es conclusiva, faltan hacer muchos estudios más con relación a eso. Y lo enterraron en su ciudad natal el 25 de mayo, el día 24. Y mientras estaban despidiendo su cuerpo, ocurría en el mismo momento otra represión, ahora en la zona de sur, en el lago Mascardi, más cerca de Bariloche, específicamente entre Bariloche y el Bolsón, y nuevamente tuvimos una segunda muerte, la de Rafael Nahuel, un joven de 22 años que muere por un tiro por la espalda, ¿no es verdad, gente? Sí, un tiro que entró por el glúteo y parece que es una bala 9 milímetros, ¿no? El de la misma que utiliza la prefectura. Y nuevamente he podido ver uno de los videos grabado así artesanalmente por una persona que pasaba en auto, un operativo impresionante
de las fuerzas represivas del Estado trabajando, varias fuerzas así, trabajando mancomunadamente para desalojar a estos indios para llamarle de alguna manera, con una desproporción impresionante. Accionar represivo como muy pocas veces habíamos visto en tiempos de democracia, ¿no es verdad, gente? No, yo creo que no lo habíamos visto nunca, me parece que es con este gobierno. Antes la cosa estaba bastante calmada con la ley de prórroga de los desalojos y ahora, bueno, ahora salió de nuevo la ley de prórroga, ¿no? Que creo que es hasta, no recuerdo bien, pero creo que son 10 años más o menos. Es verdad, No, Daniela, ese pequeño detalle. Salió la ley, sí, salió de nuevo, se prorrogó, o sea, como se dice, se tiró la pelota para adelante. No se resolvió el problema y se lo prorroga hasta que el próximo ejecutivo que venga lo resuelva, se lo dejan al gobierno que viene. Lo que sucede me parece a mí como que parecería que lo que se está instalando, que la protesta social es digna de represión, eso es lo que se está instalando, digamos, socialmente, independientemente que provenga de comunidades indígenas o provenga de trabajadores. Yo creo que esto está preparando como si fuera una consigna aceptada de que la protesta social, provenga de donde provenga, está mal vista, hay que reprimirla. Por algo, volviendo a lo de Lara, al tipo que pasó a retiro, salió en los medios de que cuando habló dijo, estos son 44 héroes que nunca cortaron rutas, que nunca hicieron paro, a diferencia, y entonces descalificó a diferencia del hippie ese que era Maldonado. O sea, eso es lo que está atrás para mí, de todo este movimiento que hace el Ejecutivo. Yo creo, Daniela, que hay dos puntas muy interesantes para analizar. Una es la que estás diciendo vos, y ahora voy a poner otros ejemplos en relación a eso. Y otra es lo que habíamos analizado con Osvaldo desde el año pasado, que tanto en Argentina como en Brasil se trataba de buscar un enemigo interior para poder construir un otro. ¿Te acordás que lo habían empezado a hacer tanto en Brasil y en Argentina con una falta de originalidad terrible, queriendo ver infiltraciones del ISIS en Brasil y en Argentina? Ay, sí. ¿Ustedes leyeron el Twitter de Andasi? No, ¿qué decía? De Federico Andasi. A ver. No, algo irreproducible. Asimilaba la comunidad mapuche al ISIS. Yo le contesté, decime qué está fumando porque es muy bueno. Únicamente un delirante, pero eso es lo que se está instalando. No, pero yo creo que se están instalando las dos cosas, Daniela, porque por un lado se instala eso, y que los mapuches no son los pueblos originarios. Vamos a volver ahora con las palabras de Patricia Bullrich, que lo ha dejado claramente en la conferencia de prensa que dio con Garabano. Pero también lo que estás diciendo vos, Daniela, reprimir a la protesta, y lo podemos ver en la marcha de las mujeres, cuando metieron presas a las mujeres el día 8 de marzo, ¿te acordás, Daniela? Porque simplemente estaban pintando. Y podemos verlo también cómo procesaron a 22 de los 31 manifestantes que los arrestaron el 1 de septiembre porque se manifestaron a favor de Santiago Maldonado. Y procesaron a 22. Y de esos 22 que procesaron, inventaron pruebas. Volvimos a las peores épocas de los servicios. La policía los identificó en las grabaciones que ellos mismos habían hecho después de que los habían llevado porque los tenían presos. O sea, producen las pruebas después de haber tomado la medida restrictiva de la libertad. Inventaron un cuadernito que supuestamente tenía, y acá estamos volviendo a la época de 1919, de la Semana Trágica, porque supuestamente tenían mensajes anarquistas. Porque, por ejemplo, una de las frases era el Estado y el sistema es un estado de guerra. Entonces eso es una frase anarquista que va a desestabilizar, y por eso los procesaron. Aquí que ese cuadernito que ellos muestran está en la policía, nunca pasó al tribunal, nunca fue visto por el juez que entiende en la causa, pero no obstante eso, el juez lo toma como prueba válida para imputarlos por intimidación pública. Y eso es una cosa que
la policía supuestamente encontró, no se sabe a quién pertenece, no se identificó cuál es el propietario de ese cuaderno, pero es suficiente, estaban en una manifestación y es suficiente para que los procesen y que tengan que pasar por los tribunales. O sea que también se intenta, Daniela, como bien decís, reprimir lo que sea la protesta social. Sí, te leo acá el tuit de Andahasi, Federico Andahasi se pronuncia. RAM sí. tiene la misma lógica que ISIS, sustraer territorio para establecer un Estado independiente. En Medio Oriente lo llaman califato y en la Patagonia, Gualmapú. ¿Quiénes proveen el armamento de guerra a la RAM? Es interesante porque hasta ahora no se demostró absolutamente ninguna arma que hayan tenido, no han disparado un solo tiro. Y la vez pasada, muy torpemente, ¿se acuerdan que ellos quisieron colocar como armas de los mapuches y colocaban herramientas de trabajo? ¿Se acuerdan la foto que apareció? Sí, celulares viejos, hachas, todas cosas así. Pero me parece interesante el estado de la construcción del otro y esto que estaba diciendo Daniela, porque tiene que ver también con lo que dijo la ministra Bullrich y Garabano el día lunes en la conferencia de prensa que dieron a la mañana después de la muerte de este joven, ¿no? De este joven Rafael Nahuel. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un tema musical y después vamos con las palabras de la ministra Bullrich. ¿Les parece? Dale. Vamos. Vamos a escuchar entonces una canción de aquí de Brasil, de una banda que no existe más, llamada Virguloides, y un tema que se llama Festa da Dona Teta. Vamos. Vamos. Com aquela cervejada lá na Dona Teta, a galera me chamou pra uma balada da hora. Com aquela mulherada, isso vai ter de sobra. Chegou lá, tava um puta do cheiro de macho. Uns tavam só no pó, os outros tavam no mato queimado. E não tinha loira, e não tinha morena, e não tinha nenhuma japonesa. E o resto da galera querendo a rosca da Dona Teta. Na festa da Dona Teta, só tinha doidão e não tinha um careta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha cueca, não tinha uma seta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha doidão e não tinha um careta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha cueca, não tinha uma seta. Chamou pra uma festa terceira, com aquela cervejada lá na Dona Teta. A galera me chamou pra uma balada da hora, com aquela mulherada, isso vai ter de sobra. E chegou lá, tava um puta no cheiro de macho. Uns tavam só no pó, os outros tavam no mato queimado. E não tinha loira, e não tinha morena, e não tinha nenhuma japonesa. E o resto da galera querendo a rosca da Dona Teta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha doidão e não tinha um careta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha cueca, não tinha uma teta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha doidão e não tinha um careta. Lá na festa da Dona Teta, só tinha cueca, não tinha uma teta. Mas que festa em Dona Teta, puta vaca. Lá na festa em Dona Teta, só tinha cueca, mano. Mas lá na festa em Dona Teta, mas lá na festa da Dona Teta, só tinha cueca, não tinha uma seta. Bueno, y siguiendo entonces con el tema de la nueva represión a los indios
mapuches en las cercanías del lago Mascardi. Vamos a seguir hablando un poco de lo que habías apuntado a vos, Daniela, que es la construcción de este otro. Ya no se habla más prácticamente de los mapuches ni de los pueblos originarios, se habla del RAM, ¿no? De la resistencia ancestral mapuche y como si fuera un grupo terrorista. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que es la jefa directa de las dos fuerzas que participaron, ¿no? Tanto la prefectura como la gendarmería, y después hacemos unos comentarios. ¿Vamos? Vale. Queremos conceptualizar y caracterizar una situación que hace varios años que sucede, pero que había sido de alguna manera no tomada en cuenta, ya que en el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos. Es decir, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos. Esta situación nos lleva a distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios que han resuelto hace muchos años una manera de resolver los problemas que existen, de tierras, de reivindicaciones, de estos grupos que no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta, sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política. En este sentido, nosotros consideramos que hay que enmarcar lo que está sucediendo en Mascardi, lo que sucedió hoy en Chile, país que sufre el mismo problema que sucedió hoy en Chile, que quemaron camiones en el marco de la misma situación que se vive en Mascardi. Y decir que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, que ellos hablarán por sí mismos, creemos que es necesario enmarcar esta situación que sucedió el otro día en el marco del Estado, que a través del juez, de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción legal, violenta, inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz. En este sentido, con lo que está pasando en estos días, queremos plantear que el Ministerio de Seguridad, a través de la tarea de la conducción operativa de la Secretaría de Seguridad, le va a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad federales no van a aceptar ninguna orden ilegal ni antijurídica que invierta el rol, que significa que un lugar no pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a las fuerzas de seguridad, que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley, que intenta convertirse en este poder fáctico y tomar un territorio e imponer una ley distinta a la que tienen todos los ciudadanos argentinos. Y esto es muy importante, porque ya lo hemos vivido los argentinos, y esto es una decisión muy de fondo, porque implica saber muy en claro dónde está la ley y qué tiene que hacer cada una de las fuerzas
federales que están bajo la conducción de nuestro ministro. Por eso decimos que si un juez da una orden ilegal, nosotros, como nos reza el artículo 19 de la Constitución, que ningún habitante de la nación será lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no. Es decir, que ningún miembro de las fuerzas federales va a hacer lo que no manda la ley, va a actuar contra. Esto es importante porque es el principio de legalidad que hace a un Estado de Derecho. Y en esta circunstancia, decirles por último que se ha establecido a través del obispo de Bariloche, hoy lo hablamos con el gobernador de Río Negro, lo vamos a hablar, el ministro del Interior lo va a hablar con los gobernadores de la zona, se ha planteado un diálogo. Nosotros queremos separar bien en claro. Estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación, pero que quiera resolver los problemas en el marco de la ley. Y no va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley. Lo primero que podemos decir es que no hay, parece, grandes motivos para poder decir que este grupo que estaba reivindicando territorio ancestral sean grupos terroristas, porque no nos dan ninguna precisión. Son violentos porque cometieron la violencia, son violentos. Entonces estamos en una tautología sin fin, digamos, pero no hay prueba de ninguna naturaleza, salvo el hecho de que supuestamente habrían tirado con unas municiones que cortaron de cuajo un árbol de 20 centímetros. ¡Wow! No sabía que tenían rayos láser ahora los mapuches. ¿Viste? Los mapuches. Eso por un lado. Y segundo, la idea de la vuelta a la lucha armada en una cosa que es un poco increíble, ¿no? Porque la tesis dice que las fuerzas de seguridad nuevamente pasaban así como al pasar y que fueron emboscados y atacados con boleadoras y lanzas y con armas de grueso calibre. Sabemos muy bien que todo esto se originó porque el juez de Bariloche, que fue el mismo que había decretado la extradición de John Esgualda, cuando después la corte le revoca la sentencia, que es Villanueva, le había dado el ultimátum para que entregaran el viernes las tierras que se le estaban reivindicando. ¿Y quién se las reivindica? La Administración de Parques Nacionales. Y los mapuches lo que querían era conversar y negociar una salida política. Y ante eso que hicieron, montaron todo este desalojo armado con muchísimos ómnibus, tanto de gendarmería como de prefectura. Es difícil encontrar cómo un puñado de personas que reivindican su territorio puede llegar a emboscar a estas dos fuerzas casi militares, ¿no? Sí, de hecho tienen casi el rango de... No es como la policía, sino que son fuerzas militares, tanto prefectura como gendarmería. La misma tesitura ha tenido también el gobernador de Río Negro, Alberto Berelditec, y siguió la misma tesitura que el gobierno nacional, ¿no? Diciendo que era un grupo de personas que inicia un enfrentamiento con piedra y después con armas y que termina con una persona fallecida y 2 heridas. Hay mucha semejanza entre lo que pasa aquí en la forma de tratar a los mapuches con lo que ocurrió con Santiago Maldonado, ¿no? Sí, parecía que es una lógica o una conducta habitual, ya se está transformando en las fuerzas de reprimir los reclamos y que sirvan a su vez esta represión sobre los reclamos, que sirvan como en cierta medida como una conducta ejemplificadora. Si yo reclamo, me van a tocar, me van a agredir de esta manera, ¿no? Pero de todas maneras llegaron a la muerte, lo cual ya está pasando una línea, porque en este caso hasta de espaldas le tiran a la última víctima, que se llama Rafael Nahuel. O sea, realmente ya está bastante... Parece que
está siendo bastante complicada la situación. Rafael Nahuel, que digamos, era un joven trabajador, que era carpintero, pero también herrero de profesión y que andaba, como todo el mundo, buscándose ganar la vida, buscando hierro en la basura para poder hacer lo que pudiera hacer para vender, o una parrilla, un chulengo, lo que pudiera hacer para poder vender. Trabajaba, se había capacitado en una escuela de oficios de una parroquia en Bariloche. Y bueno, era un joven que estaba también, apoyaba la causa de los mapuches, nada más, un caso muy parecido con el de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Y es interesante que nuevamente, así como dijo anteriormente la ministra Bullrich que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana, ahora salió, no solamente ella, como también la vicepresidenta Michetti, a decir que una teoría que es fantástica, está revolucionando todo lo que es el concepto de lo jurídico. A ver qué les parece. Que la verdad la tienen la gendarmería y que la duda le corresponde a la gendarmería. Entonces lo que dice la gendarmería es la verdad. Bien sabemos que se presupone, una de las presunciones jurídicas es que los actos de los funcionarios públicos se presumen auténticos. ¿No es verdad? Sí, sí. Presunción iuris tantum, hasta que se demuestre lo contrario. Significa que esa presunción no significa que sea una verdad absoluta. Así como con el caso de Santiago Maldonado, había dicho que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana, dando a entender que creía absolutamente en los gendarmes y que en la gendarmería, digamos, y que la iba a defender a muerte, ahora ha dicho exactamente lo mismo hoy. Tanto la ministra Bullrich, que estaba al lado del ministro Garabano, dicho sea de paso, ¿no? Del ministro de Derechos Humanos, ¿no es verdad? Sí. Como la vicepresidenta Michetti, ¿no? Hay una cosa, Ramiro, que dice la ministra en lo que sí. Hay un poco me parece que un poco de razón, si bien está mal expresado, porque los actos de la administración pública gozan de presunción de legitimidad. Sí, sí, sí. Es una base, digamos, que hace al Estado de Derecho. Entonces, eso significa que a mí viene un zorro y me hace una boleta y es falso lo que expresa, cosa de la presunción de legitimidad, y yo tengo que lograr derribar eso que expresó, que goza de presunción de... Todos los actos administrativos del Estado gozan de presunción de legitimidad. Entonces, todos los actos que efectúa Gendarmería, hay dos, digamos, dos vertientes. Una que es el acto administrativo y el otro es las vías de hecho. Las vías de hecho se presupone que te corriste de la legalidad. Es lo que la ministra no dice. Una cosa es el acto administrativo que goza de presunción de legitimidad, pero una vía de hecho no, pierde la legitimidad. Entonces, cuando entra a reprimir Gendarmería, no estamos dentro del ejercicio normal del desempeño de Gendarmería, que sería la seguridad. Está ejerciendo vías de hecho y pierde la presunción de legitimidad. Eso es una cosa que es bastante retorcida por parte de la ministra. Todo lo que tenga que ver con la actuación del Estado en las fuerzas de seguridad, cuando provienen de la ejecución de una orden emanada de un acto administrativo que ordena ir y suponete despejar un área, ese ejercicio goza de presunción. Ahora, si los tipos van y empiezan a tirar tiros y no tenían esa orden, eso es vía de hecho, es lo que diferencia un acto administrativo o un acto de la administración de las vías de hecho. No sé si me sé expresar. No, perfectamente, estás diciendo exactamente lo mismo que dije yo, solo que estás colocando un elemento más a mi favor, porque yo había dicho que la presunción de legalidad es iuris tantum, o sea que se puede demostrar lo contrario. Tanto es así que... Sí, por supuesto. Y lo que vos estás diciendo, que además cuando hay vía de hecho, hasta como que esa presunción ni siquiera sería... No, se cae. Se cae, o sea, cuando actúan dentro de la legalidad esa presunción,
se admite prueba en contrario, ¿cómo puede decir tanto la ministra como la vicepresidenta que no? De hecho, con el caso de Santiago Maldonado, no se hizo más que un sumario interno que hasta ahora no dio en nada. Y ahora se prometió también lo mismo, un sumario interno. No hay que hacer sumario interno, hay que hacer una verdadera investigación judicial, como corresponden a todos los actos administrativos, que como cualquier acto que puede ser judicialmente revisable. De hecho, un sumario interno, o sea, son jueces y parte, porque lo juzgan los mismos gendarmes o prefectos. Sí, o sea, no hay un tercero imparcial o imparcial que juzgue la situación. Ellos mismos deciden si tienen una responsabilidad o no la propia fuerza que ellos integran. Inclusive nosotros podemos pensar que tanto Gendarmería como Prefectura también componen parte de lo que es el gran Poder Ejecutivo. Son parte del Poder Ejecutivo, reciben órdenes directas del Ministerio de la Seguridad. De seguridad. ¿Cómo sí. no va, dentro de la teoría de los controles de los poderes, cómo no va a ser revisado su accionar por una instancia como el Poder Judicial? Inclusive hasta podría tener un control del legislativo, del Parlamento, ¿no? Dentro, Sí. Acá en Brasil es más tranquilo, se llama las famosas comisiones parlamentarias de investigación, ¿no? Las famosas CPI, ¿no? Bueno, acá yo no recuerdo de cuánto hace que no hay una comisión parlamentaria que investigue nada, ¿eh? Entonces, pero eso sería saludable que lo haya, que se interpele al... No, por supuesto que el propio Parlamento tenga sus propios organismos, haga su propia comisión, investigue todo este tipo de actuaciones del Poder Ejecutivo. O sea, que yo me acuerdo que acá en su época había cierta habitualidad, se hacían comisiones parlamentarias. Ahora hace años que no hay ninguna comisión que investigue ninguna actividad del Poder Ejecutivo. También lo llamativo es también que antes de que se instruyan estos sumarios, ya el Ministerio resolvió y comunicó públicamente que apoya la versión de los prefectos y que simplemente lo mandó de nuevo a Gonzalo Cané, aquel que entraba y salía del juzgado de Guido Tranto. ¿Se acuerdan? Aquel que fue el que inventó la hipótesis de que a Santiago Maldonado lo habría matado un puestero de un cuchillazo, ¿se recuerda? Bueno, lo manda de nuevo ahora para que apacigüe las cosas, para que vea cómo puede monitorear la situación en el sur. O sea que en lugar de hacer una verdadera investigación, lo que hacemos es que escondemos la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y por ahí me parece que institucionalmente es bastante peligroso. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, tenés razón, Ramiro. Coincido con vos, totalmente. Bueno, y se nos ha acabado el programa de hoy. Creo que hemos llegado al final. Vamos despidiéndonos, escuchando un tema de Matilda, llamado Necios. No sin antes recordar que este programa y los programas anteriores y algunas noticias también relacionadas con los temas que tratamos aquí los pueden encontrar en nuestra página www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur. Y que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Daniela, un abrazo muy grande. Osvaldo, otro. Bueno. Otro para ustedes. Hasta el próximo. Hasta la próxima, chicos. Si somos necios que van sin memoria, nuestro destino será circular. Si se repite siempre la historia, nuestro futuro nunca llegará. Si somos perseguidores de gloria, nuestro fracaso nos atrapará. Si es la verdad lo que nos agobia, nuestra mentira nos dominará. Porque no es lo mejor lo que nos conviene, lo que nos conviene no nos salvará. Cuando un error ya nos sorprende, no hemos aprendido, vamos para atrás, 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 vamos para atrás.
días que pasan, cuerpos que mueren, siento que nos dejamos llevar por egoísmos que nos enceguecen y no nos dejan mirar más allá, porque no es lo mejor, lo que nos conviene, lo que nos conviene no nos salvará. Cuando un error ya nos sorprende, no hemos aprendido, vamos para atrás, 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 vamos para atrás.